Bueno, como decíamos, influye la composición química del componente. O sea, si tenemos oxígeno puro, la velocidad de propagación del frente de llama va a aumentar con respecto al aire. Como veíamos, el nitrógeno es un gas inerte, influye la temperatura de llama, es una grasa progresada, por lo cual disminuye la velocidad de propagación del frente de llama. El mismo efecto produce el dióxido de carbono con relación a la velocidad de deflagración. Es decir, en la medida que el comburente, o el combustible en este caso también, el gas natural a veces no, viene con trazas de dióxido de carbono, porcentaje de dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono también es un gas inerte y genera una disminución en la velocidad de propagación del frente de llama. Claro, tiene menor temperatura la velocidad de propagación del frente de llama, con lo cual propaga menos velocidad. Y además produce un efecto de retardo, porque digamos, es un gas que no participa de la reacción. Está molestando. Bueno, otro factor a tener en cuenta es la temperatura de la mezcla previa. O sea, nuevamente, el frente de llama aumenta su velocidad con la temperatura. Sí. 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 ¿Cómo? Como comburente. Como comburente. Claro, como comburente, sí. Como comburente. Sí, está bien. Vamos. A ver, está bien, porque vos, digamos, respecto de la primera parte, estás cambiando el oxígeno por. Estás teniendo oxígeno en lugar de aire. Claro. Entonces no tenés ni dióxido. Claro, no tenés los inertes que te retardan la propagación del frente de llama. Voy a anotar así lo cambio. Bien. Entonces, como decíamos, la temperatura de la mezcla previa influye también sensiblemente sobre la velocidad de propagación. Una de las cosas de los recursos que se utilizan para aumentar la temperatura de llama es precalentar la mezcla previa. Con el precalentamiento de la mezcla previa aumenta la temperatura de llama. Y en consecuencia también aumentar la velocidad de propagación. Pero en el caso que estemos trabajando con mezclas previas, combustible y comburente, tiene el riesgo esto de alcanzar temperaturas próximas a la ignición de la premezcla. Con lo cual, este es un recurso pero limitado a esa cuestión de seguridad. O sea, que no combustione antes de iniciar su ingreso a la zona de combustión. Por ejemplo, nunca el factor fibrolancia, estaría calentando la premezcla también. Y de alguna manera sí. Claro, porque ahí vos tenés dos conductos concéntricos. Uno por el cual salen los gases de la combustión y por otro lado... el estimador estaría calentando claro. la premezcla. Sí. Bueno, ahí mejora, digamos, la temperatura de llama en ese caso. Por ejemplo, este es un recurso utilizado en las centrales termoeléctricas. Las
centrales termoeléctricas hay equipos que se denominan calentadores, que son, son cuerpos cilíndricos y la toco, ¿no? Yo lo hago así, medio en perspectiva. Entonces, este dispositivo va circulando y pasa mitad por los gases que salen, los gases de la combustión que salen, y la otra mitad por el aire que entra a la caldera. O sea, este sería aire y este sería gases de la combustión. Entonces esto tiene todo canastos con chapas acanaletadas, así, que lo que hacen es tomar temperatura de los gases que están saliendo, de los gases producto de la combustión. Entonces cuando este dispositivo rota y pasa a la parte de aire, todo ese calor que ganaron estas chapas en forma canaletada, se lo ceden al aire. Y esto es lo que logra mayor temperatura de llama en el quemador. Es una manera de ser más eficiente el proceso. Pero eso, digamos, rota en forma continua. Sí, esto está rotando en forma continua. Y acá hay digamos, separadores Sí, para que no se mezcle. para que no se mezcle el aire de la combustión con el gas producto de la combustión. Un intercambiador. Claro, es un intercambiador de calor. Calienta la chapa del lado de los gases de la combustión y ese calor lo cede del lado del aire para la combustión. Bueno, este es un ejemplo de cómo aumentando el aire de la combustión se puede aumentar la temperatura de llama. Y lo mismo si aumentamos la mezcla aire-combustible. Pero hasta cierto punto, porque bueno, ahí ya estamos trabajando con mezclas combustibles, con lo cual tenemos que estar lejos de las condiciones de inflamabilidad. Bueno, y el otro factor que influye es el tema de la turbulencia. Es decir, a medida que tenemos más turbulencia, tenemos más homogeneidad de combustible componente y eso nos favorece la propagación del frente de llama. ¿Cómo? Lo que siempre se quiere buscar es alta velocidad de propagación. La velocidad de propagación de llama influye sobre el caudal calórico también. Es decir, en la medida que nosotros tenemos una llama más veloz, vamos a poder inyectar más mezcla aire-combustible, con lo cual vamos a tener mayor cantidad de calor liberado. Si la llama es más lenta, esto es lo que hablamos del equilibrio aerodinámico en el principio de la clase. Si nosotros tenemos una llama más rápida, vamos a poder aportar mayores caudales de gas combustible y de aire, con lo cual vamos a tener mayor liberación de calor en la combustión. Si la llama es más lenta, vamos a poder llevar menos caudales. ¿Por qué? Porque si no la velocidad va a hacer despegar al cable. Entonces, un recurso utilizado, que dentro de un rato lo vamos a ver, es provocar el aumento de la velocidad de propagación del flujo de llama de manera tal de poder inyectar más combustible. Bueno, volvamos nuevamente al esquema anterior. Tenemos un conducto por el cual circula la mezcla aire-combustible y tenemos una llama estabilizada. Entonces, bueno, vamos a ir viendo las distintas partes componentes de esta llama. Por un lado tenemos, entonces, como vimos, una zona de reacción primaria donde reacciona el combustible con el aire primario que viene arrastrando. Y finalmente la combustión se completa con el aire circundante en una zona de reacción secundaria. Lo que sería el penacho.